Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo no es simplemente una religión equivocada, es una tragedia. Si Cristo no resucitó, entonces la predicación no tiene poder, la fe no tiene fundamento, el sacrificio no tiene sentido, la santidad no tiene destino y la muerte sigue siendo el último soberano sobre la historia humana. No estaríamos hablando de un pequeño detalle doctrinal, ni de una discusión secundaria para teólogos curiosos. Estaríamos hablando del corazón mismo del Evangelio. Porque si la tumba de Cristo no quedó vacía, entonces el mensaje cristiano quedó enterrado con él. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere que la iglesia entienda en 1 Corintios 15. Algunos en Corinto aceptaban que Cristo había resucitado, pero dudaban de la resurrección futura de los creyentes. Tal vez no veían la conexión, tal vez pensaban que podían conservar una parte del Evangelio mientras negaban otra. Pero Pablo les muestra que no se puede tocar la doctrina de la resurrección sin tocar el fundamento de la fe cristiana. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces todo se derrumba. Esto debe advertirnos. Muchas veces el error doctrinal no entra a la iglesia negando todo de una vez, entra por partes. Se presenta como una pequeña modificación, como una sensibilidad cultural, como una forma más sofisticada de pensar, como una corrección necesaria a una doctrina que parece difícil para la mente moderna. Pero cuando esa modificación toca el Evangelio, el daño no es pequeño. Una iglesia puede conservar palabras cristianas y al mismo tiempo permitir que el pensamiento del mundo erosione su fe desde adentro. Eso estaba ocurriendo en Corinto. La cultura griega despreciaba la idea de una resurrección corporal. Para muchos el cuerpo era una especie de prisión del alma y la muerte una liberación. Desde esa perspectiva, hablar de resurrección del cuerpo parecía absurdo, casi ridículo. Y algunos creyentes, aunque habían recibido el Evangelio, todavía estaban dejando que categorías paganas moldearan su interpretación de la esperanza cristiana. Pablo le dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No está hablando aquí de entretenimiento superficial solamente. Está hablando de ideas, de conversaciones, de influencias doctrinales que terminan corrompiendo la vida. ¿Nos sigue ocurriendo lo mismo? ¿Cuántos creyentes dicen creer en la Biblia, pero interpretan la Biblia con las categorías de la época? ¿Cuántos aceptan lo que la Escritura dice hasta que la cultura los presiona en sentido contrario? ¿Cuántos conservan el lenguaje cristiano, pero dejan que el mundo defina qué es razonable, qué es aceptable, qué es amoroso, qué es posible? No toda influencia peligrosa llega con apariencia de rebelión abierta. A veces llega vestida de sabiduría, de sensibilidad, de intelectualidad, de compasión aparente. Pero si nos aleja del testimonio apostólico, no nos está haciendo más sabios, nos está apartando de la verdad. Pablo comienza entonces recordándoles el Evangelio. Os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. Si no creísteis en vano, note cuidadosamente el orden. Ellos recibieron un mensaje, perseveran en ese mensaje, son salvos por ese mensaje si lo retienen. El Evangelio no es una experiencia vaga, no es una emoción religiosa, no es una espiritualidad indefinida, es un anuncio con contenido histórico y doctrinal. Y ese contenido es claro. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí está el centro, no un consejo moral, no un método de superación personal, no una filosofía de vida, no un conjunto de prácticas para mejorar el alma,
El Evangelio es la buena noticia de algo que Dios hizo en la historia por pecadores que no podían salvarse a sí mismos. Esto separa al cristianismo de toda religión de invención humana. Las religiones humanas, en una forma u otra, le dicen al hombre lo que debe hacer para acercarse a Dios, para purificarse, para elevarse, para alcanzar mérito, para encontrar equilibrio, para mejorar su condición. El Evangelio anuncia lo que Dios hizo en Cristo porque el hombre no podía llegar. La religión humana dice sube, el Evangelio dice Dios descendió, la religión humana dice ofrece. El Evangelio dice Cristo fue ofrecido. La religión humana dice cumple, el Evangelio dice Cristo cumplió, la religión humana dice paga, el Evangelio dice Cristo pagó. Y aquí debemos ser muy precisos. Cristo no vino meramente a darnos un ejemplo, aunque su vida es el ejemplo perfecto. No vino meramente a mostrarnos el amor de Dios, aunque en Él vemos el amor de Dios como en ningún otro lugar. Cristo vino a realizar una obra sustitutiva. Vino a ocupar el lugar de pecadores. Vino a hacer, por decirlo de manera sencilla, un intercambio de expediente. Nuestros pecados fueron cargados sobre Él. Su justicia es otorgada por gracia a todos los que creen. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Has entendido esto o sigues tratando el cristianismo como si fuera una religión más? No basta admirar a Jesús. No basta reconocer que fue un gran maestro. No basta decir que sus enseñanzas son nobles. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces el problema humano no es falta de inspiración, sino culpa delante de Dios. Y si Cristo resucitó al tercer día, entonces Dios ha declarado públicamente que la obra del Hijo fue aceptada, que la muerte fue vencida, que el pecado fue tratado, y que la esperanza cristiana no descansa sobre una idea, sino sobre una tumba vacía. Por eso Pablo se esfuerza en mostrar que la resurrección de Cristo no es un símbolo religioso, es un hecho histórico. Cristo apareció a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos a la vez, luego a Jacobo, luego a todos los apóstoles y finalmente a Pablo. La fe cristiana no nació de la imaginación de hombres desesperados. No nació de un mito construido siglos después. No nació de una experiencia privada imposible de verificar. Nació del testimonio de hombres y mujeres que vieron al Cristo resucitado y estuvieron dispuestos a sufrir, predicar y morir sosteniendo ese testimonio. Y si esto es verdad, entonces no podemos vivir como si la resurrección fuera un detalle decorativo de nuestra fe. Si Cristo resucitó, todo cambia. Cambia nuestra manera de ver la muerte. Cambia nuestra manera de sufrir. Cambia nuestra manera de servir. Cambia nuestra manera de usar el cuerpo. Cambia nuestra manera de pensar en el futuro. Cambia nuestra manera de evaluar esta vida presente. Porque si Cristo resucitó, entonces la muerte no tiene la última palabra. El cuerpo no es basura desechable, la santidad no es inútil y el trabajo en el Señor no es en vano. Pero antes de llevarnos al consuelo de nuestra propia resurrección, Pablo nos obliga a pasar por una pregunta seria. ¿Qué consecuencias tendría negar esta doctrina? Porque solo cuando vemos el abismo que se abre si Cristo no resucitó, podemos sentir el peso glorioso de estas palabras, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo no trata la resurrección de Cristo como una metáfora útil, ni como una experiencia espiritual subjetiva, ni como una manera poética de decir que el mensaje de Jesús siguió vivo en el corazón de sus discípulos. Pablo habla de un hecho: Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día, Cristo apareció. La fe cristiana se levanta o cae con la realidad histórica de esos acontecimientos. Esto es importante porque muchas personas quieren conservar una versión respetable del cristianismo sin sus hechos sobrenaturales. Quieren un Jesús inspirador, pero no resucitado. Quieren una ética cristiana, pero no una tumba vacía.
Quieren los valores del Sermón del Monte, pero no el Cristo que venció la muerte. Pero Pablo no nos deja esa opción. Si Cristo no resucitó, el Evangelio no queda reducido a una enseñanza bonita, queda destruido. Porque el Evangelio no es solamente que Jesús dijo cosas verdaderas, sino que Jesús hizo algo decisivo para salvar pecadores. Por eso Pablo llama testigos. Es como si nos llevara a una sala de tribunal. El asunto que se juzga no es una emoción religiosa, sino un hecho. ¿Resucitó Cristo de entre los muertos? Y el apóstol presenta testigos oculares. Primero menciona a Cefas, es decir, Pedro. Y Pedro es un testigo extraordinario precisamente porque no aparece al final de los evangelios como un héroe valiente. Lo vemos temeroso, confundido, quebrado, negando 3 veces que conocía al Señor. Cuando la presión aumentó, Pedro se derrumbó, pero algo ocurrió. El mismo hombre que negó a Cristo delante de una criada aparece en el libro de los Hechos proclamando a Cristo delante de multitudes, enfrentando autoridades, sufriendo persecución, lleno de convicción y poder. ¿Cómo se explica ese cambio? No basta decir que Pedro tuvo remordimiento. El remordimiento puede hundir a un hombre, pero no lo convierte en testigo valiente de una resurrección. No basta decir que Pedro quiso honrar la memoria de su maestro. Honrar la memoria de un muerto no transforma a un cobarde en un predicador dispuesto a morir. Pablo nos da la respuesta. Pedro vio al Cristo resucitado. Luego Pablo menciona a los 12 refiriéndose al grupo apostólico. Y aquí aparece una de las explicaciones más absurdas que algunos han querido sostener. Que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y luego inventaron la resurrección. Pero esa teoría no encaja con los hechos. ¿Cómo un grupo de hombres desanimados, temerosos y dispersos habría burlado una guardia romana para robar un cadáver? ¿Y con qué propósito? Para construir una mentira que les traería persecución, pobreza, cárcel y martirio. Los mentirosos inventan historias para obtener ventaja. Nadie sostiene voluntariamente una mentira cuando esa mentira lo conduce a sufrimiento constante y muerte. Un grupo puede fabricar un engaño por dinero, poder o prestigio, pero los apóstoles no ganaron seguridad humana con su testimonio. Ganaron azotes, amenazas, rechazo, prisiones y muerte. Eso no prueba por sí solo que todo lo que una persona cree sea verdadero, porque alguien puede morir por un error que cree cierto, pero nadie entrega su vida por algo que sabe que inventó. Si los apóstoles robaron el cuerpo, sabían que la resurrección era mentira, y si lo sabían, su perseverancia hasta la muerte resulta inexplicable. Pablo añade un tercer grupo. Más de 500 hermanos a la vez, muchos de los cuales todavía vivían cuando él escribió esta carta. Esto es significativo. Pablo no está hablando de una visión privada imposible de contrastar. Está diciendo, en efecto, hay cientos de testigos. Algunos han muerto, pero muchos siguen vivos. Pueden preguntar, pueden investigar. Una persona puede confundirse. Un individuo puede tener una experiencia subjetiva, pero 500 personas al mismo tiempo no inventan espontáneamente la misma aparición del Cristo resucitado. Luego Pablo menciona a Jacobo, el medio hermano del Señor. Este testimonio tiene un peso particular. Durante el ministerio terrenal de Jesús, sus hermanos no creían en él. Jacobo había vivido cerca de Jesús. Había compartido historia familiar con él y todos sabemos lo difícil que puede ser reconocer grandeza espiritual en alguien de nuestra propia casa. El mismo Jesús dijo que ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero después, Jacobo aparece como una columna de la iglesia primitiva, un líder reconocido, un hombre que finalmente sellaría su testimonio con sufrimiento. ¿Qué pudo llevar a Jacobo a creer que su propio hermano era el Mesías prometido, el Hijo de Dios encarnado, el Salvador de pecadores? Pablo responde, el Cristo resucitado se le apareció.
No fue simple admiración familiar, no fue nostalgia, no fue presión social, fue el encuentro con Jesús vivo después de su muerte. Y finalmente Pablo se presenta a sí mismo como testigo. Este quizá es el caso más contundente. Saulo de Tarso no era un simpatizante cristiano en búsqueda espiritual. Era perseguidor de la iglesia. Odiaba el nombre de Cristo. Intentaba destruir el movimiento cristiano. Forzaba a creyentes. Perseguía, amenazaba, respiraba violencia contra los discípulos del Señor. Y de repente, ese perseguidor se convierte en el más grande misionero de la iglesia. ¿Qué explicación natural puede dar cuenta de eso? Prestigio, Pablo perdió prestigio entre los suyos, comodidad, su vida se llenó de peligros, ganancia humana, recibió golpes, cárceles, naufragios, oposición, hambre, cansancio, culpa psicológica. La culpa no explica una comisión apostólica, una teología centrada en Cristo y décadas de sufrimiento fiel. Pablo da su propio testimonio. Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Camino a Damasco, el Cristo que él perseguía se le reveló vivo y glorioso. Entonces, el testimonio apostólico no es débil. Pedro transformado, los 12 proclamando, 500 testigos, Jacobo convertido, Pablo conquistado por gracia, la tumba vacía, los opositores incapaces de presentar el cuerpo. Una iglesia naciendo no alrededor de un maestro muerto, sino alrededor de un Salvador resucitado. Todo esto forma una base histórica sólida para afirmar que Cristo verdaderamente resucitó. Pero Pablo no se detiene allí. Porque si los corintios aceptaban que Cristo resucitó, debían aceptar también la resurrección de los muertos. No podían decir, Cristo resucitó, pero nosotros no resucitaremos. Pablo les muestra que esa postura es incoherente. Y para que sientan el peso de su error, comienza a enumerar las consecuencias devastadoras de negar la resurrección. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, todo lo que llamamos cristianismo se vuelve vano. Pablo quiere que los corintios sientan el peso lógico y espiritual de lo que están diciendo. No se puede negar la resurrección de los muertos y al mismo tiempo conservar intacto el cristianismo. No se puede cortar una columna principal y esperar que la casa permanezca en pie. Si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces la predicación apostólica es vana, la fe cristiana es vana, los apóstoles son falsos testigos, los creyentes siguen en sus pecados. Los muertos en Cristo perecieron y los cristianos son los más dignos de lástima de todos los hombres. Estas son conclusiones duras pero necesarias. Pablo no suaviza el argumento. Él no dice, bueno, aun si Cristo no resucitó, todavía tenemos valores hermosos, una comunidad útil, una tradición noble, una ética admirable. No, Pablo sabe que si Cristo no resucitó, el evangelio se derrumba. Porque el cristianismo no descansa en la belleza de una idea, sino en la realidad de una obra consumada por Dios en la historia. Primero, si Cristo no resucitó, vana es la predicación. Esto significa que cada sermón apostólico, cada anuncio del evangelio, cada proclamación de Cristo crucificado y resucitado sería hueca, vacía, sin peso eterno. La iglesia no estaría anunciando una buena noticia, sino repitiendo una ilusión. Todo púlpito cristiano sería un teatro religioso. Toda misión sería una pérdida de tiempo. Toda exhortación a arrepentirse y creer sería una invitación basada en un hecho falso. Y Pablo añade, vana es también vuestra fe. No solo el mensaje perdería sentido, la respuesta al mensaje también sería inútil. La fe cristiana no tiene valor por la intensidad con que se siente, sino por el objeto en el que descansa. Una fe fuerte en una mentira no salva. Una fe sincera en un Cristo muerto no reconcilia con Dios. La sinceridad no convierte el error en verdad.
Si Cristo no resucitó, la fe de los creyentes no sería noble, sería vana. Esto confronta una idea muy popular. Lo importante es creer en algo. No, lo importante es creer en la verdad. No basta tener fe. La pregunta es, ¿fe en quién? ¿Fe en qué? Si el objeto de la fe no puede salvar, la fe no salva. Si el Cristo en quien confiamos no venció la muerte, entonces nuestra confianza está puesta en alguien que no puede darnos vida. Pero si Cristo resucitó, entonces la fe en Él no es ilusión, es descanso en el Salvador vivo. Segundo, si Cristo no resucitó, los apóstoles serían falsos testigos de Dios, no serían simplemente hombres equivocados, habrían testificado que Dios hizo algo que Dios no hizo. Habrían predicado que Dios levantó a Cristo cuando en realidad no lo levantó. Y si ese fuera el caso, el Nuevo Testamento entero quedaría bajo sospecha. Porque la resurrección no es una doctrina aislada en una esquina de la fe apostólica, es el centro de su predicación. Está en los evangelios, en Hechos, en las epístolas, en la esperanza de la iglesia, en la adoración cristiana. Pero cuando leemos el Nuevo Testamento no encontramos el tono de charlatanes, no encontramos hombres manipulando masas para su beneficio. Encontramos hombres quebrantados por la gracia, perseguidos por su mensaje, sometidos a sufrimientos por causa de Cristo, llamando a la santidad, a la verdad, al amor, a la paciencia, al dominio propio, a la pureza. ¿Eran pecadores? Por supuesto. ¿Eran débiles? Sí. Pero no hay evidencia moral ni histórica de que fueran impostores deliberados fabricando una mentira religiosa. Tercero, y esto es todavía más serio, si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Piensen eso. Si Cristo murió pero no resucitó, no tenemos confirmación divina de que su sacrificio fue aceptado. Un Salvador muerto no puede dar vida. Un mediador derrotado no puede interceder victoriosamente. Una tumba ocupada no puede sostener la esperanza del perdón eterno. La resurrección es la declaración pública de Dios de que la obra del Hijo fue suficiente. La deuda fue pagada, la justicia fue satisfecha, la muerte fue vencida. Sin resurrección, la cruz quedaría envuelta en ambigüedad. ¿Fue Cristo simplemente otro mártir? ¿Fue un profeta rechazado? ¿Fue un hombre bueno aplastado por poderes injustos? Pero la resurrección proclama que Él es el Hijo de Dios con poder, que su muerte fue redentora, que su sangre realmente limpia, que su obediencia realmente cuenta para los suyos, que su sacrificio no falló. Por eso negar la resurrección no es un error menor, deja al pecador sin salvación. Cuarto, si Cristo no resucitó, entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Aquellos creyentes que murieron esperando en el Señor no estarían con Cristo, no estarían aguardando la resurrección final, habrían perecido como cualquier incrédulo. Sus funerales habrían sido ceremonias de autoengaño, sus oraciones finales habrían sido suspiros hacia la nada, sus sufrimientos por Cristo habrían sido desperdiciados, sus martirios no habrían sido victorias, sino tragedias sin sentido. Y quinto, si solo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pablo no dice que el cristianismo sería todavía útil como estilo de vida. Dice que sería digno de compasión. ¿Por qué? Porque el cristiano renuncia a pecados, soporta oposición, abraza sacrificios, sirve, da, perdona, lucha contra la carne, predica un mensaje que el mundo desprecia, pone su esperanza en promesas futuras. Si no hay resurrección, ¿para qué todo eso? Si la muerte termina todo, si no habrá juicio, si no habrá cuerpo glorificado, si no habrá victoria final, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Y he aquí el argumento de Pablo se vuelve profundamente práctico. Negar la resurrección no solo afecta lo que pensamos sobre el futuro, afecta cómo vivimos ahora.
Si no hay resurrección, la santidad pierde su horizonte eterno. El sacrificio pierde su razón. El servicio pierde su recompensa. La perseverancia pierde su sentido. El cuerpo se convierte en instrumento para aprovechar el momento, no en templo destinado a gloria futura. La vida se reduce a placer, utilidad, supervivencia o una ética inventada sin fundamento último. Pero Pablo no nos deja en ese abismo. Después de mostrar las consecuencias devastadoras de negar la resurrección, irrumpe con una declaración gloriosa: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Esa frase cambia todo. No estamos construyendo sobre una ilusión. No estamos sacrificándonos por una mentira. No estamos esperando en un cadáver. Cristo ha resucitado y su resurrección no solo prueba que Él vive, garantiza que todos los que están en Él también serán levantados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Después de llevarnos por las consecuencias devastadoras de negar la resurrección, Pablo abre una ventana de gloria. No dice, pero esperamos que Cristo haya resucitado. No dice, pero sería hermoso pensar que Cristo resucitó. No dice, pero la idea de la resurrección nos ayuda a vivir mejor. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. La fe cristiana no descansa en un deseo piadoso, sino en una realidad histórica y victoriosa. Y Pablo añade que Cristo ha sido hecho primicias de los que durmieron. Esa palabra es preciosa. Las primicias eran el primer fruto de una cosecha, la señal inicial de que el resto vendría. No eran un fruto aislado, desconectado de lo demás. Eran anticipo, garantía, promesa de una cosecha mayor. Así es la resurrección de Cristo. Él no resucitó como un caso único que no tiene relación con los suyos. Resucitó como cabeza, como representante, como primicias de todos los que pertenecen a Él. Esto significa que la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. El creyente no espera la vida futura como quien cruza los dedos ante una posibilidad incierta. Cristo ya salió de la tumba. La primera parte de la cosecha ya fue levantada. El resto vendrá. Si estamos unidos a Cristo, su destino determina el nuestro. Él vive y por eso viviremos. Él fue glorificado y por eso seremos glorificados. Él venció la muerte y por eso la muerte no podrá retener para siempre a los que son suyos. Pablo explica esta realidad comparando a Adán y a Cristo. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Adán no fue simplemente un individuo privado, fue cabeza representativa de la humanidad. En su caída la muerte entró al mundo. Su rebelión no quedó confinada a él. Todos participamos de esa condición caída. Todos nacemos bajo la sombra de la muerte, no solo física sino espiritual. En Adán todos mueren. Esto explica la universalidad de la muerte. La muerte no es un accidente biológico sin significado moral. Es salario del pecado, es intrusa, enemiga, juicio. Por más que la sociedad intente suavizarla con lenguaje sentimental o esconderla detrás de distracciones, la muerte sigue anunciando que algo está profundamente mal en la creación. No fuimos creados para morir, morimos porque el pecado entró y con el pecado la muerte. Pero así como Adán fue cabeza de una humanidad caída, Cristo es cabeza de una nueva humanidad redimida. En Cristo todos serán vivificados. Pablo no está enseñando universalismo, como si toda persona sin excepción recibiera vida eterna. El contexto habla de los que son de Cristo. Todos los que están en Adán participan de la muerte de Adán. Todos los que están en Cristo participarán de la vida resucitada de Cristo. La pregunta decisiva entonces no es solamente si crees en una doctrina general de resurrección.
La pregunta decisiva es, ¿estás en Cristo? Porque solo en Cristo la muerte pierde su victoria final. Solo en Cristo el cuerpo enterrado será levantado en gloria. Solo en Cristo el juicio ya no cae sobre nosotros como condenación, porque Cristo cargó nuestra culpa. Si estás en Adán, la muerte sigue siendo puerta al juicio. Si estás en Cristo, la muerte se ha convertido en un enemigo derrotado que un día será destruido completamente. Pablo dice que esto ocurrirá en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Esto nos coloca frente a una esperanza concreta. La resurrección del creyente no es una idea flotante ni una experiencia meramente espiritual. Está vinculada al regreso glorioso del Señor. Cristo vendrá. Y cuando Él venga, los que son suyos serán levantados. Los cuerpos que fueron sembrados en debilidad saldrán transformados. Las tumbas de los santos no serán monumentos de derrota, sino lugares desde donde se proclamará la victoria de Jesucristo. Mientras tanto, Cristo reina. Pablo dice que es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esto es esencial para nuestra esperanza. Cristo no está esperando pasivamente en el cielo como si el resultado de la historia estuviera en duda. Él reina ahora, reina sobre la iglesia, reina sobre las naciones, reina sobre sus enemigos. Reina aun cuando nosotros no vemos todavía la plena manifestación de su dominio. Reina hasta que todo enemigo sea puesto bajo sus pies. Y entre esos enemigos, Pablo menciona el último, la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. No dice que la muerte sea una amiga. No dice que la muerte sea natural en el sentido final. No dice que debemos romantizarla. La muerte es enemiga, pero es enemiga condenada. Todavía muerde, todavía hiere, todavía nos arrebata seres queridos, todavía nos recuerda la fragilidad de nuestra vida. Pero ya no tiene la última palabra sobre los que están en Cristo. Su sentencia está firmada, será destruida. Esto debe producir en nosotros una esperanza sobria, no una negación ingenua del dolor. Cuando un creyente muere, lloramos. La Biblia no nos llama a fingir. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. La muerte duele porque es enemiga, pero no lloramos como los que no tienen esperanza. Lloramos sabiendo que Cristo resucitó. Lloramos sabiendo que el cuerpo sembrado no quedará para siempre en la tierra. Lloramos sabiendo que la muerte será tragada en victoria. Y esto también debe cambiar nuestra manera de vivir. Si Cristo resucitó como primicias, entonces nuestro cuerpo importa. El cuerpo no es una cárcel despreciable del alma, como pensaban muchos griegos. El cuerpo fue creado por Dios, afectado por el pecado, comprado por Cristo, habitado por el Espíritu y será resucitado en gloria. Por tanto, no podemos usarlo como instrumento de pecado ni despreciarlo como si no tuviera valor eterno. Lo que Dios redimirá, nosotros no debemos tratarlo como basura. Lo que Dios resucitará, nosotros debemos ofrecerlo ahora en obediencia. La esperanza cristiana no es escapar de la creación, sino verla restaurada bajo el reinado de Cristo. No esperamos ser almas flotando en una existencia abstracta, esperamos resurrección, esperamos cuerpos transformados, esperamos una creación renovada, esperamos servir y adorar a Dios con todo lo que somos, libres de corrupción, libres de debilidad, libres de pecado, libres de muerte. Por eso Pablo puede decir, Cristo resucitó y eso garantiza nuestra resurrección. Pero inmediatamente surge otra pregunta, ¿cómo será ese cuerpo resucitado? ¿Con qué cuerpo vendrán los muertos? Y para responder, Pablo nos llevará a una imagen sencilla y profunda, la semilla que muere en la tierra para levantarse en una vida transformada. Pablo anticipa la pregunta que inevitablemente surgiría en la mente de algunos. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No es una pregunta pequeña.
Si afirmamos que los muertos resucitarán, entonces debemos aclarar qué significa eso. ¿Será simplemente volver a esta misma condición de debilidad? ¿Será una existencia espiritual sin cuerpo? ¿Será una especie de regreso temporal a la vida como ocurrió con Lázaro? Pablo responde usando una imagen sencilla tomada de la creación misma, la semilla. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Una semilla entra en la tierra, se descompone, desaparece en su forma anterior y sin embargo de ella surge vida. No es que la semilla sea destruida sin continuidad, tampoco es que permanezca igual. Hay continuidad y transformación. Lo que se siembra no es exactamente lo que aparece al final, pero lo que aparece está conectado con lo que fue sembrado. Una semilla de trigo no produce mango. Una semilla de mango no produce naranja. Hay identidad, pero también hay gloria nueva. Así será con el cuerpo del creyente. No estamos esperando una existencia sin cuerpo, como si el plan final de Dios fuera liberar el alma de una prisión material. Esa idea puede sonar espiritual para algunos, pero no es bíblica. Dios creó el cuerpo. Cristo tomó un cuerpo. Cristo murió en un cuerpo, Cristo resucitó corporalmente y nuestros cuerpos también serán resucitados. El cristianismo no enseña desprecio del cuerpo, enseña redención del cuerpo. Esto es importante en un mundo que oscila entre dos errores. Por un lado, muchos idolatran el cuerpo, lo convierten en proyecto absoluto, lo exhiben, lo adoran, lo usan para la vanidad, el placer, el poder o la identidad. Por otro lado, algunos lo desprecian, como si lo material fuera inferior o indigno. La Escritura corrige ambos extremos. El cuerpo no debe ser idolatrado porque es criatura y está afectado por la corrupción, pero tampoco debe ser despreciado, porque fue creado por Dios, comprado por Cristo, habitado por el Espíritu y destinado a resurrección. Pablo dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Todo cuerpo humano lleva las marcas de la corrupción. Aunque intentemos ignorarlo, el tiempo escribe sobre nosotros. La fuerza disminuye, la piel cambia, los órganos fallan. La memoria se debilita, los dolores aparecen, los análisis médicos nos recuerdan que somos polvo. Podemos usar cremas, tratamientos, ejercicio, cirugías, medicina, hábitos saludables y muchas de esas cosas pueden tener su lugar legítimo, pero ninguna puede detener finalmente la corrupción. La muerte siempre termina tocando la puerta. Pero el cuerpo que es sembrado en corrupción resucitará en incorrupción. Esto significa que el creyente no será levantado para volver a enfermar. No habrá desgaste progresivo, no habrá decadencia, no habrá células rebeldes, no habrá vejez como amenaza, no habrá dolor que anuncie deterioro, no habrá muerte esperando al final del camino. El cuerpo resucitado será inmortal, adaptado para una vida que ya no puede ser invadida por corrupción. Luego Pablo dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. La muerte despoja al ser humano de toda pretensión de grandeza terrenal. No importa cuántos títulos tuvo una persona, cuánta belleza, cuánta fama, cuánto dinero, cuánta influencia, cuántos aplausos. En el ataúd el orgullo humano queda silenciado. Las sendas de gloria terminan en la tumba, la muerte humilla al cuerpo. Los reduce a una condición de deshonra, fragilidad y silencio. Pero ese no será el final para los que están en Cristo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. No podemos comprender plenamente cómo será esa gloria, pero la Escritura nos da destellos. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Seremos semejantes a Cristo porque le veremos como Él es. Nuestros cuerpos reflejarán de manera creada y dependiente la gloria del Salvador resucitado. No seremos divinos, no seremos objetos de adoración,
pero seremos transformados de tal manera que la belleza de la gracia de Dios brillará en nosotros sin la mancha del pecado ni la sombra de la muerte. Piense en ese hermano que hoy lucha con enfermedades. Piense en esa hermana cuyo cuerpo se ha debilitado por años de dolor. Piense en el anciano que ya no puede hacer lo que antes hacía. Piense en el creyente que ha visto su cuerpo marcado por tratamientos, accidentes, cansancio, deformidad o limitaciones. En Cristo esa deshonra no tendrá la última palabra, resucitará en gloria. Pablo continúa, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Nuestro cuerpo actual está rodeado de debilidad, nos cansamos, necesitamos dormir, nos enfermamos. Dependemos de alimento, descanso, cuidado, medicina. Incluso en nuestros mejores días la energía se agota y en la muerte esa debilidad llega a su expresión más extrema. No hay nada más impotente que un cadáver, no se defiende, no responde, no actúa. Pero el cuerpo resucitado será levantado en poder. No poder para independencia orgullosa, sino poder para servir, adorar y vivir delante de Dios, sin cansancio, sin fragilidad, sin resistencia interna. No tendremos cuerpos limitados por la decadencia. Tendremos energía santa, capacidad plena, fortaleza glorificada, no para vanidad, sino para una vida de obediencia perfecta y gozo inagotable en la presencia del Señor. Finalmente Pablo dice, se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Esto no significa un cuerpo inmaterial o fantasmal. El cuerpo resucitado de Cristo podía ser visto, tocado, reconocido. Él comió con sus discípulos. La palabra apunta a un cuerpo gobernado plenamente por el Espíritu, adaptado para la vida venidera. Nuestro cuerpo actual está preparado para esta vida bajo condiciones de debilidad. El cuerpo resucitado estará preparado para la nueva creación, completamente sometido al Espíritu Santo, sin impulsos pecaminosos, sin deseos desordenados, sin rebelión interior. ¿Puede imaginarlo? Un cuerpo que nunca será instrumento de pecado. Una mente que nunca pensará contra Dios, ojos que nunca codiciarán, lengua que nunca herirá, manos que nunca servirán a la injusticia, deseos completamente santos, energías completamente consagradas, un ser humano entero, cuerpo y alma, viviendo finalmente como Dios quiso, para su gloria, sin corrupción, sin deshonra, sin debilidad, sin pecado. Esta es la esperanza cristiana. No una vaga supervivencia del alma, no una nube etérea, no una existencia aburrida e indefinida. Resurrección, transformación, incorrupción, gloria, poder, plenitud espiritual. Y Pablo nos dirá que todo esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final y Cristo vuelva en gloria. Pablo continúa diciendo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cuando la Escritura habla de un misterio, no se refiere a algo oscuro, extraño o reservado para unos pocos iniciados. Se refiere a una verdad que Dios revela. Una realidad que no podríamos conocer por nuestra propia especulación, pero que ahora ha sido manifestada por la palabra del Señor. Y lo que Pablo revela aquí es glorioso. No todos los creyentes pasarán por la muerte antes del regreso de Cristo, pero todos, absolutamente todos los que pertenecen a Cristo serán transformados. Algunos creyentes estarán vivos cuando el Señor vuelva. Otros habrán muerto siglos antes. Algunos cuerpos habrán sido enterrados. Otros quizá habrán desaparecido en el mar, en el fuego, en guerras, en accidentes, en formas que para nosotros parecen imposibles de recuperar. Pero nada de eso limita al Dios que creó el universo de la nada.
El mismo Dios que formó al hombre del polvo puede levantar a los suyos de cualquier condición. No hay tumba demasiado antigua, ni cuerpo demasiado descompuesto, ni historia demasiado perdida para el poder de la resurrección. Pablo dice que esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. No será un proceso lento, gradual, incierto. Será una transformación instantánea, soberana, poderosa. En una fracción indivisible de tiempo, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y los creyentes vivos serán transformados. Lo corruptible se vestirá de incorrupción, lo mortal se vestirá de inmortalidad. Esa expresión vestirse es preciosa. No significa que dejaremos de ser nosotros, no seremos reemplazados por otros seres. Seremos nosotros, pero revestidos de una condición gloriosa que ahora no poseemos. Este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción. Este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad. La muerte no será simplemente evitada por algunos, será vencida para todos los que están en Cristo. Los vivos serán transformados sin morir. Los muertos serán levantados para nunca más morir. Y aquí debemos detenernos a considerar el peso pastoral de esta esperanza. Todo creyente conoce la fragilidad del cuerpo, la siente en el cansancio diario, la ve en el espejo, la escucha en el diagnóstico médico, la experimenta cuando un ser querido envejece, se debilita o muere. Vivimos en cuerpos que anuncian constantemente que no somos autosuficientes. Aún el más fuerte depende de oxígeno, alimento, descanso, salud, misericordia. Somos criaturas, somos polvo. Y por causa del pecado, somos polvo que muere. Pero el Evangelio no termina con el polvo. Cristo entró en nuestra humanidad, tomó cuerpo verdadero, murió muerte verdadera, fue sepultado verdaderamente y resucitó corporalmente. Por eso nuestra esperanza no es escapar de la condición humana, sino verla redimida y glorificada en Cristo. Él no abandonó su cuerpo en la tumba, tampoco abandonará los cuerpos de los suyos. La redención que Cristo compró alcanzará todo nuestro ser. Esto debe corregir la manera en que vivimos ahora. Si mi cuerpo será resucitado, entonces mi cuerpo importa. No debo usarlo para inmoralidad porque está destinado a gloria. No debo entregarlo a la pereza porque fue comprado para servir. No debo idolatrarlo porque todavía es corruptible. No debo desesperarme por su debilidad porque será transformado. No debo despreciarlo porque Dios lo levantará. La doctrina de la resurrección ordena nuestra relación con el cuerpo, ni culto al cuerpo, ni odio al cuerpo, sino mayordomía santa bajo la esperanza de la gloria venidera. También corrige nuestra manera de enfrentar la muerte. La muerte sigue siendo enemiga. No debemos hablar de ella como si fuera una amiga natural. La muerte hiere, la muerte separa, la muerte humilla. La muerte nos recuerda el pecado. Pero para el creyente, la muerte es una enemiga derrotada. Todavía puede tocar el cuerpo, pero no puede retenerlo para siempre. Todavía puede abrir una tumba, pero no puede impedir que Cristo la vacíe en el día final. Todavía puede producir lágrimas, pero no puede cancelar la promesa. Por eso cuando enterramos a un creyente no estamos sembrando desesperación, estamos sembrando en esperanza. El cuerpo es sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Es sembrado en deshonra, pero resucitará en gloria. Es sembrado en debilidad, pero resucitará en poder. Es sembrado cuerpo natural, pero resucitará cuerpo espiritual. El cementerio para el creyente no es el capítulo final. Es un campo de siembra bajo la autoridad del Cristo resucitado. Pero no todos podrán mirar la muerte de esa manera. Y esto debe ser dicho con claridad. La esperanza de la resurrección gloriosa no pertenece automáticamente a todo ser humano. Habrá resurrección de vida y resurrección de condenación. Todos comparecerán ante Dios,
pero no todos comparecerán cubiertos por la justicia de Cristo. Para los que están en sus pecados, la muerte sigue teniendo aguijón, porque después de ella viene el juicio. Para los que están en Cristo, la muerte ha perdido su aguijón condenatorio, porque Cristo cargó el pecado en la cruz. El aguijón de la muerte es el pecado, dice Pablo, y el poder del pecado, la ley. La ley de Dios revela nuestra culpa, condena nuestra transgresión, muestra que no hemos amado a Dios con todo el corazón, ni al prójimo como a nosotros mismos. Si llegamos al tribunal de Dios con nuestro propio expediente, estamos perdidos. Pero Cristo vino a realizar ese glorioso intercambio. Él cargó nuestro pecado. Nosotros recibimos su justicia por la fe. Por eso el creyente puede mirar la muerte no con arrogancia, sino con victoria recibida. Gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria no nace de nuestro coraje, no nace de nuestra capacidad de enfrentar serenamente el final, no nace de filosofía, ni de optimismo, ni de resignación, nace de Cristo. Cristo venció, Cristo pagó, Cristo resucitó, Cristo vendrá, Cristo transformará a los suyos. Y entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Imagínenlo por un momento, tumbas abiertas, cuerpos glorificados, lágrimas antiguas finalmente respondidas, enfermedades olvidadas para siempre, debilidad convertida en poder, deshonra vestida de gloria, creyentes de todos los siglos levantados por la voz del Hijo de Dios. Y la muerte, ese tirano que ha perseguido a la humanidad desde Adán, finalmente humillada bajo los pies de Cristo. Pero Pablo no nos da esta esperanza para que vivamos mirando al cielo con pasividad. La resurrección no solo consuela nuestro futuro, también exige una respuesta presente. Si Cristo resucitó, si nosotros resucitaremos, si nuestro trabajo no desaparecerá en la nada, entonces nuestra vida ahora debe ser firme, constante y abundante en la obra del Señor. Pablo no termina su gran enseñanza sobre la resurrección diciendo, así que hermanos, siéntanse inspirados. No termina diciendo, así que hermanos, contemplen esta doctrina como una idea hermosa. Termina con una exhortación concreta, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección no solo nos consuela ante la muerte, también nos llama a vivir con firmeza, constancia y servicio abundante en el presente. Esto es muy importante. Hay personas que piensan que hablar del cielo, de la resurrección y de la vida venidera nos vuelve inútiles para este mundo. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Cuando la esperanza futura es débil, la obediencia presente se vuelve frágil. Cuando no creemos profundamente que Cristo resucitó y que nosotros resucitaremos, empezamos a vivir como si esta vida fuera todo. Y cuando esta vida se convierte en todo, entonces el placer, la comodidad, el reconocimiento, el miedo y la autopreservación comienzan a gobernarnos. Pero si Cristo resucitó y si nuestro cuerpo será levantado en gloria, entonces nada hecho para Cristo se pierde. Ninguna oración fiel se evapora en el aire. Ningún acto de servicio humilde queda olvidado. Ninguna lágrima derramada por obediencia es inútil. Ningún sacrificio por el evangelio es desperdicio. Ninguna lucha contra el pecado es absurda. Ninguna enseñanza fiel, ningún cuidado pastoral, ninguna visita, ninguna ofrenda, ninguna palabra de ánimo, ningún acto de misericordia en el nombre del Señor cae en el vacío. Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice primero, estad firmes. La doctrina de la resurrección debe producir estabilidad. Una iglesia que cree en la resurrección
no debe ser arrastrada fácilmente por cada moda cultural, cada temor del momento, cada filosofía nueva, cada presión social. Si Cristo venció la muerte, entonces no tenemos que vivir esclavizados al miedo de perder aceptación. Si nuestros cuerpos serán glorificados, entonces no tenemos que entregar nuestra vida a los ídolos del presente. Si habrá juicio y victoria final, entonces no tenemos que negociar la verdad para sobrevivir. Firmes, no duros de corazón, pero firmes. No arrogantes, pero firmes. No insensibles, pero firmes. Firmes en el evangelio recibido. Firmes en la verdad apostólica. Firmes en la esperanza de la resurrección. Firmes cuando la cultura se burla. Firmes cuando el sufrimiento llega. Firmes cuando la muerte visita nuestra casa. Firmes cuando servir parece no producir fruto visible. Firmes porque Cristo resucitó. Luego Pablo dice constantes. La constancia es una virtud que nuestra época desprecia porque busca resultados inmediatos. Queremos frutos rápidos, cambios rápidos, emoción rápida, impacto rápido. Pero la obra del Señor muchas veces se parece a sembrar en lágrimas. Uno enseña, ora, sirve, corrige, anima, evangeliza, espera, vuelve a sembrar, vuelve a orar y a veces pasan años antes de ver fruto. La resurrección nos enseña a no medir la fidelidad solamente por resultados inmediatos. Hay semillas que parecen enterradas, pero Dios sabe lo que hará con ellas. Ser constante significa seguir cuando no hay aplausos, seguir cuando nadie ve, seguir cuando el cuerpo se cansa, seguir cuando el ánimo fluctúa, seguir cuando otros abandonan, seguir cuando la obra parece pequeña, seguir cuando la muerte nos recuerda que somos frágiles. Porque si Cristo resucitó, el final no pertenece al cansancio, el final pertenece a la vida, el final pertenece a la gloria, el final pertenece al Señor. Y Pablo añade, creciendo en la obra del Señor siempre. No se trata solo de permanecer inmóviles resistiendo. Se trata de abundar, crecer, avanzar, servir más y mejor conforme Dios nos da gracia. La esperanza de la resurrección no debe producir una vida mínima, sino una vida entregada. Si la muerte no tiene la última palabra, ¿por qué vivir tan cuidadosamente para nuestra propia comodidad? Si nuestro trabajo en el Señor no es en vano, ¿por qué dar a Dios las obras de nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros dones y nuestros recursos? Aquí cada creyente debe examinarse. ¿Refleja tu vida que crees en la resurrección? No solo tus palabras, no solo tu doctrina confesional, no solo tu asistencia a la iglesia, tu manera de usar el tiempo, tu manera de gastar el dinero, tu manera de servir, tu disposición a sacrificar comodidad por amor a Cristo, tu perseverancia en medio del cansancio, tu lucha contra el pecado, tu interés por los perdidos, tu compromiso con la iglesia. Todo eso muestra que crees que esta vida es breve y que la resurrección es real, porque creer en la resurrección tiene consecuencias. Si negarla lleva a decir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Creerla debe llevarnos a decir, sirvamos, perseveremos, obedezcamos, prediquemos, amemos, porque mañana viviremos. No vivimos para exprimir placeres pasajeros de un mundo moribundo. Vivimos para la gloria de Cristo, esperando la transformación final de todas las cosas. Esto no significa despreciar la vida presente. Al contrario, la resurrección le da más significado. Si el cuerpo importa, entonces lo que hacemos con el cuerpo importa. Si la creación será renovada, entonces nuestro trabajo hecho para el Señor importa. Si los santos serán levantados, entonces la comunidad de la iglesia importa. Si habrá juicio, entonces la santidad importa. Si Cristo reina, entonces la misión importa. El cristiano no debe vivir como un nihilista religioso, como alguien que piensa que nada de esta vida tiene valor porque un día iremos al cielo. Tampoco debe vivir como un materialista práctico, como si esta vida fuera la única oportunidad de tener algo.
Debe vivir como alguien que sabe que Cristo resucitó, que el reino viene, que el cuerpo será glorificado y que todo lo hecho en el Señor permanece bajo la mirada fiel de Dios. Por eso, hermano cansado, tu servicio no es en vano. Madre que oras por tus hijos, no es en vano. Pastor que predica a una congregación pequeña, no es en vano. Creyente que lucha contra un pecado persistente, no es en vano. Anciano que ya no puede hacer tanto como antes, pero sigue orando, no es en vano. Joven que rechaza la corriente de este mundo por fidelidad a Cristo, no es en vano. Iglesia que insiste en predicar la palabra cuando otros prefieren entretenimiento, no es en vano. La resurrección nos da futuro, pero también nos da firmeza para el presente. Nos da consuelo ante la tumba, pero también valentía para el servicio. Nos recuerda que la muerte será destruida, pero también que hoy debemos crecer en la obra del Señor. Y ahora debemos cerrar llevando todo esto al corazón, porque esta doctrina no fue revelada para alimentar curiosidad, sino para producir adoración, esperanza, santidad y servicio perseverante. La pregunta final no es solamente si entendemos 1 Corintios 15. La pregunta es si vivimos como personas que realmente creen que Cristo resucitó. La pregunta final no es solamente si podemos explicar la doctrina de la resurrección. La pregunta es si vivimos como personas que realmente creen que Cristo resucitó. Porque una doctrina puede estar correcta en nuestra confesión y sin embargo tener poco peso en nuestras decisiones diarias. Podemos afirmar con los labios que Cristo venció la muerte mientras vivimos dominados por temores pequeños, ambiciones pasajeras, placeres inmediatos, comodidad personal y una visión demasiado corta de la vida. Pablo no quiere que la iglesia simplemente gane un debate doctrinal. Quiere que la resurrección gobierne su imaginación, su ética, su esperanza, su servicio y su perseverancia. Si Cristo resucitó, entonces el universo no es absurdo. Si Cristo resucitó, la muerte no es el fin. Si Cristo resucitó, el pecado no quedará impune. Si Cristo resucitó, el cuerpo no es desechable. Si Cristo resucitó, el sufrimiento del creyente no es inútil. Si Cristo resucitó, la obediencia escondida tiene valor eterno. Si Cristo resucitó, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por eso debemos rechazar toda forma de cristianismo reducido a moralidad, tradición, inspiración o cultura religiosa. El Evangelio no es un consejo bonito para personas que quieren mejorar. Es el anuncio de lo que Dios hizo en la historia por pecadores incapaces de salvarse. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, apareció vivo, fue visto, fue proclamado y sigue reinando. Mi amigo, si tú estás sin Cristo, debes escuchar esto con toda seriedad. La muerte no es simplemente el final biológico de tu existencia terrenal. La muerte es una cita con el tribunal de Dios. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Eso significa que si llegas delante de Dios con tu propio expediente, no tendrás defensa. Tus buenas intenciones no borrarán tu culpa. Tu religiosidad no pagará tu deuda. Tu comparación con otros no te justificará. Dios conoce cada pensamiento, cada palabra, cada deseo, cada acto, cada omisión, y su juicio será perfectamente justo. Pero hay buenas noticias. Cristo vino al mundo para salvar pecadores. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. En la cruz Él cargó con la culpa de todos aquellos que creen en Él. Y en su resurrección Dios declaró que su sacrificio fue aceptado, que la deuda fue pagada, que la muerte fue vencida. No necesitas inventar una justicia propia. Necesitas recibir por fe la justicia de Cristo. No necesitas maquillar tu expediente. Necesitas que Cristo sea tu abogado, tu sustituto, tu salvador. Y tu creyente, mira otra vez la tumba vacía.
no como una doctrina que ya conoces, sino como la realidad que debe sostenerte hoy. Cuando la muerte toque cerca, recuerda, Cristo resucitó. Cuando tu cuerpo se debilite, recuerda, será sembrado en corrupción, pero resucitará en incorrupción. Cuando el pecado te tiente a usar tu cuerpo para lo que no glorifica a Dios, recuerda, este cuerpo fue comprado por Cristo y será levantado en gloria. Cuando el servicio parezca cansado y poco visible, recuerda, tu trabajo en el Señor no es en vano. Un día, si el Señor no viene antes, tu cuerpo será llevado a la tierra. Tal vez alguien leerá unas palabras, tal vez habrá lágrimas, tal vez algunos recordarán tu vida. Y humanamente hablando, parecerá el final. Pero si estás en Cristo, esa tumba no será tu derrota final. Será un lugar de siembra. El cuerpo sembrado en debilidad resucitará en poder. El cuerpo sembrado en deshonra resucitará en gloria. El cuerpo sembrado natural resucitará espiritual, plenamente gobernado por el Espíritu, libre para siempre de pecado, cansancio, dolor y muerte. Y cuando suene la trompeta final, cuando Cristo aparezca en gloria, cuando los muertos en Cristo resuciten incorruptibles y los vivos sean transformados, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces los cementerios se convertirán en campos de victoria. Entonces las tumbas vacías de los santos proclamarán que Jesucristo reina. Entonces podremos decir con júbilo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pero hasta ese día no nos retiremos de la obra. No vivamos como si la esperanza futura nos dispensara de la fidelidad presente. La resurrección no nos llama a escapar de la responsabilidad, sino a entregarnos con más firmeza. Estad firmes, estad constantes. Creced en la obra del Señor siempre. Sirve cuando nadie te aplauda. Ora cuando no veas fruto inmediato. Predica cuando la cultura se burle. Ama cuando sea costoso. Perdona cuando duela. Da cuando implique sacrificio. Lucha contra el pecado cuando parezca difícil. Pon tus dones, tu tiempo, tu dinero, tus energías, tu cuerpo entero al servicio de Cristo. ¿Refleja tu vida que crece en la resurrección? ¿O estás viviendo como si este mundo fuera tu única herencia? Tus prioridades muestran que Cristo venció la muerte. Tus decisiones muestran que habrá gloria futura. Tu servicio muestra que nada hecho en el Señor se pierde. Que Dios nos libre de una ortodoxia que confiesa la resurrección pero vive para la comodidad. Que nos conceda una fe consecuente, una esperanza viva y una obediencia perseverante. Cristo ha resucitado. Esa es nuestra certeza. Cristo volverá. Esa es nuestra esperanza. Seremos transformados. Esa es nuestra consolación. Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa es nuestra motivación. Por tanto, levantemos la mirada, afirmemos el corazón, sirvamos con gozo, suframos con esperanza y vivamos como hombres y mujeres que pertenecen al Cristo resucitado, hasta que la muerte sea destruida para siempre y veamos al Señor cara a cara. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so
I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing